la oración de sanidad. ¿Cómo es, qué característica tiene la oración de sanidad? Todo conforme a la palabra de Dios. Primero que todo tenemos que hablar, para hablar de la oración de sanidad, tenemos que hacer un parangón de que hay dos doctrinas que se basan o que tienen que ver con los milagros. Hay una doctrina que dice que los milagros siguen existiendo, los mismos milagros que hacían los apóstoles, que hacía Jesucristo, todos esos milagros se siguen practicando hoy mismo, o sea, por intervención de un hombre. Claro, Jesucristo era Dios, pero también era hombre, entonces por intervención de un hombre. Hay otra doctrina que dice que no, que los milagros ya no existen. Es una doctrina que se llama la doctrina sensacionalista. O sea, hay dos doctrinas, una que se llama continuista, que quiere decir que los milagros se siguen dando de la misma forma como están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en la actualidad. Y hay otra doctrina que dice que es la sensacionalista, que ya los milagros no se dan como se dieron en los casos de los apóstoles y profetas, y que ya esto cesó, que no, simplemente ahora estamos en un campo de que Dios no está haciendo milagros. Pues ninguna de las dos posiciones, porque primero que todo tenemos que partir de que la doctrina continuista se fundamenta que nosotros podemos hacer lo mismo que hacían los apóstoles. Y los apóstoles, si bien es cierto, tenían la facultad de echar fuera demonios y ponían las manos sobre todos los enfermos y sanaban, también tienen otra particularidad, que podían poner las manos en serpientes, escorpiones, podían tomar veneno y nada les pasaría. Eso era para los apóstoles. Entonces los apóstoles podían hacer todas estas cosas porque tenían el mandato directo de Dios, de que ellos podían inclusive hasta tomar veneno y nada los dañaría. También hubo una misión para los 70, que era de poner la mano sobre el enfermo y esto sanaría, y también para echar fuera a los demonios, para los 70. Y obviamente la mayor facultad que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa? Que los milagros siempre Dios los ha hecho con una característica fundamental, que Dios no necesita la intervención del hombre para hacerlo. O sea, no estamos ni con la doctrina sensacionalista ni con la doctrina continuista. ¿Por qué? Porque simplemente Dios hace milagros porque obedecen a su misericordia. Y dice la palabra de Dios que Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. En otras palabras, Dios no necesita la intervención del hombre para hacer milagros. Él lo sigue haciendo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Solamente ¿para qué nos necesita Dios? Para que prediquemos la palabra. Ese fue el gran mandato, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Inclusive desde el libro de los Hechos vemos que el mandato dado a la iglesia es predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación. Los milagros se siguen dando, iguales que en el Antiguo Testamento, pero con una diferencia. No se necesita la intervención del hombre para que se den. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo el Rey, Él los hace con su infinita misericordia y Él tendrá misericordia de quien Él quiera. ¿Y de quién quiere tener misericordia, Señor? De aquellas almas que Él sabe que van a ser salvas, porque Dios conoce tanto el pasado, el presente como el futuro. Y Dios le puede hacer un milagro a una persona atea que no cree en Dios, como una persona que anda metida en la iglesia orando en todo momento, leyendo la palabra de Dios, no hacer el milagro que esa persona quiere. ¿Por qué? Porque es que nosotros cuando queremos un milagro, nos vemos los otros milagros que Dios nos está haciendo. Dios sigue haciendo milagros. Lo que pasa es que nosotros nos esforzamos y queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos. No, Dios no hace las cosas como nosotros queremos. Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y el plan perfecto para cada uno de nosotros es la salvación. La salvación. La salvación del alma. Entonces cada uno nos va dando, Señor, los milagros conforme a nuestras necesidades. Dios es nuestro pastor y Él sabe de que tenemos necesidad en todo momento. Entonces, ¿qué es primero, para hablar de la oración de sanidad, tenemos que hablar qué es salud? Porque con la oración de sanidad las personas están buscando ¿qué? La salud, ¿verdad? Pero ¿qué es la salud? La salud es ausencia de enfermedad por un lado. Y por otro lado podrían decir también que es ausencia de alguna dolencia que tenga la persona. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros cuando hacemos una oración de salud. Ausencia de enfermedad o de dolores o dolencias que la persona pueda estar. Ahora, ¿cómo interpretamos la salud realmente? La salud podemos mirarla como un estado de completo bienestar, no solamente físico, sino social, moral, espiritual. Eso es lo que se conoce como salud, ¿sí? Entonces, la salud tenemos que mirarla desde 3 puntos de vista. Desde un punto de vista físico, desde un punto de vista moral y desde un punto de vista social, que estemos bien con todas las personas. Mental, de que pues tengamos lucidez mental, y físico, que andemos bien mentalmente. Pero tenemos que ver algo importante, que la enfermedad, el Señor la utiliza como una prueba para nuestra fe. El Señor no nos va a tentar, porque tentación es inducción a hacer el mal, pero sí nos va a tentar nos va a probar
para conocer qué hay en nuestro corazón, aunque Dios conoce todos los corazones. Dios utiliza las tribulaciones, las enfermedades, cualquier clase de penuria para probar nuestros corazones. Al respecto, miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. El Señor va a utilizar penurias en nuestra vida para probar nuestra fe. Ahora, las enfermedades vienen de parte de Dios. Mírelo de otro punto de vista. Mírelo, es que Dios las permite para probar nuestra fe. Y la misma palabra nos lo dice. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Dios permite las tribulaciones, dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Mire cuál es el fin de la fe. La fe no es para conseguir milagros. La fe no es para conseguir sanidades. La fe es para conseguir la salvación del alma, para no quitar la mirada de Cristo, que aunque no lo vemos, sabemos que está ahí. Ese es el objetivo de la fe, para mantener la mirada puesta en Cristo, para obtener el fin último, que es la salvación de nuestra alma, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación del alma. Entonces, siempre que usemos nuestra fe es para mirar a Cristo, para no quitar la mirada de Cristo, aunque estemos en adversidades. No es para conseguir milagros. A muchas personas le dicen, tú no consigues milagros porque no tienes fe. Se confunde la fe con el deseo. Todos queremos estar bien en salud, todos queremos estar bien económicamente, todos queremos estar bien socialmente, pero eso es un deseo que tanto lo tienen los cristianos como lo tienen los mundanos, ¿o no? Todas las personas tienen esos deseos. Entonces, ¿nosotros vamos a ser igual que los mundanos, pidiendo lo que los mundanos piden? No, ¿verdad? Tenemos que pedir las cosas que busca establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Por eso Santiago, el libro de Santiago nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedir para vuestro deleite. Estamos pidiendo lo mismo que hacen las personas inconversas. Pedir por la salud, pedir por la prosperidad, pedir por los bienestares económicos, bienestar social, y eso no es malo pedirlo, pero el Señor tiene cuidado de nosotros. Si nosotros hemos depositado nuestra fe en el Señor, sabemos que Él tiene cuidado de nuestra salud física, de nuestra salud mental, de nuestra salud social. Él está pendiente de todo eso. Él lo que quiere es que nos quitemos la mirada de Él. ¿Y qué significa no quitar la mirada de Él? Que caminemos en obediencia a su palabra y que obtengamos el fin último de la fe, que es la salvación del alma, no la sanidad, no la prosperidad. Esas son añadiduras. No busquemos las añadiduras, busquemos lo que realmente interesa, que es la salvación de nuestras almas y de los que nos escuchan, para que más personas lleguen al conocimiento de la palabra de Dios, dando de gracia lo que hemos de gracia hemos recibido, que es la palabra, esa palabra que nos redarguye en todo momento. Pero tenemos que partir de un hecho. ¿Qué es un milagro? ¿Qué tenemos nosotros como milagro? Para que vayamos haciendo la diferencia. Milagro es un hecho no explicable que contravierte las leyes naturales. Por lo menos una persona le detecta un cáncer y de pronto le hacen otro examen y no está. Oye, un milagro, ¿verdad? Está controvirtiéndose las leyes naturales. Eso es lo que se conoce como milagro normalmente y es así. Eso es un hecho milagroso y solamente puede hacerlo Dios, que desaparece un milagro, desaparece un cáncer, desaparece una enfermedad, desaparece una calamidad económica y lo sigue haciendo hoy, ayer y por siempre, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero también hay otros milagros que pueden hacer personas, como por lo menos prácticas, ¿verdad? Una persona de pronto no está acostumbrada a hacer determinada cosa y cuando la hace dice, oye, qué milagro que estás haciendo eso. Una persona que es floja, que nunca barrió, de pronto usted la ve barriendo y dice, mira, qué milagro que estás barriendo, ¿o no? Entonces, son milagros que puede hacer una persona, o sea, que controvierte la rutina que la persona hace, lo que no acostumbra a hacer esa persona. ¿Sí? Se levantó temprano esa persona y ella se levanta a las 10 de la mañana y se levantó a las 6. Oye, qué milagro que estás despierta. O sea, no es normal que esa persona te despierte a las 6 de la mañana, sino que se despierta a las 6. Bueno, son una forma jocosa de ver también los milagros que pueden hacer una persona. ¿Por qué? Porque controvierte la rutina. Pero el mayor milagro que Dios hace en todo momento y que nosotros a veces lo tomamos como algo natural, ¿sabe cuál es? El nacimiento carnal. Cuando un bebé nace, cómo Dios formó ese bebé en el vientre de la mujer, ¿sí?
Dios es el que forma todos los huesitos en las entrañas de la mujer. Entonces, el mayor milagro es ese, el nacimiento carnal. Y el otro milagro más grande también que el Señor hace es el nacimiento espiritual. Cuando la persona abre los ojos y conoce al Dios de la gloria a través de su palabra. Esos son los dos milagros grandes que a veces pasamos desapercibidos. Pero Dios sigue haciendo muchísimo más milagros en todo momento. Dios sigue sosteniendo el cielo, las estrellas. Dios sigue evitando que nos pasen cosas malas o a veces permite cosas que nos suceden en nuestra vida para que cambiemos. Porque el Señor, todas las circunstancias que nos están en nuestra vida es para que nosotros cambiemos. Acuérdense lo que dice Romanos 8:28, que todas las cosas, lo que nos suceda, lo que conforme a su palabra hemos sido llamados, es para nuestro bien. Pero me gusta un comentario que hace un tratadista, un teólogo muy famoso, que define el milagro de esta forma. Imagínense ustedes que él compara, ese teólogo dice, imaginemos que toda la tierra, todos nosotros estamos en un estanque, el estanque, un agua quietecita. ¿Y qué es el milagro para Dios? Es simplemente poner el dedo en el estanque. ¿Y qué pasa cuando uno pone un dedo en el estanque? Usted ve como una onda que se empieza a mover, pero llegará un momento que se calmen, ¿sí? Entonces, así es el milagro. Para Dios es simplemente mover el dedo en el estanque. Para Dios es algo natural. Por eso esa doctrina de que un Dios sobrenatural no es válida. Dios se mueve en su naturaleza a hacer milagros, cosas portentosas, cosas milagrosas. ¿Sí? Eso es su naturaleza. Dios no es sobrenatural, Dios es natural. La naturaleza de Él es benigna, de hacer milagros. Esa es su función. Cosas que para nosotros es imposible, para Él es posible. ¿O habrá alguna cosa imposible para Dios? No la hay, ¿verdad? Entonces, Dios se mueve en lo natural de Él. Dios no es sobrenatural, Dios es natural. Sobrenatural es el diablo, que fue creado para hacer cosas buenas y está haciendo cosas malas. Ese sí es sobrenatural. Está fuera de la naturaleza, de la órbita para la que fue creada. Dios no. Dios se mueve en su naturaleza. Dios es benigno, Dios es bueno con todos nosotros en todo momento. Entonces, vamos a comenzar la enseñanza. Todo esto fue un preámbulo para comenzar ahora sí la enseñanza. Por favor, me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 20, verso 1. Aquí vamos a ver la primera oración de sanidad, porque me tomé el trabajo de leer todas las oraciones de sanidad que se habían hecho desde el Nuevo Testamento hacia atrás, y encontré que esta oración de sanidad, que fue la primera oración de sanidad, tiene mucho que enseñarnos, tiene mucha enseñanza para cada uno de nosotros, para que aprendamos a saber cómo Dios se mueve en la sanidad, cómo hace Dios la sanidad en cada uno de nosotros. La primera oración de sanidad que se hizo está aquí en Génesis, capítulo 20. Amén. ¿Ya lo tienen? Se titula Abraham y Abimelech. Génesis capítulo 20, verso 1. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. El verso 2 dice, y dijo Abraham de Sara a su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Vemos aquí que Abraham comete una gran mentira. Dijo que Sara era su hermana, siendo su mujer. Pero ¿por qué Abraham dijo esta mentira de que Sara era su hermana y no su mujer? Porque él tenía miedo de que atentaran contra su vida. Porque en los tiempos antiguos, cuando una persona llegaba a un lado y tenía una mujer muy bonita, lo más seguro era que la mataran para quedarse con la mujer. Sobre todo el rey de ese momento, el que estuviera en turno. Entonces, esa era una costumbre normal. Entonces, él tenía miedo que le aplicaran eso. Y él le dijo a Sara, Sara, como tú eres muy bella, vas a decir que eres mi hermana, porque me matan si saben que tú eres mi esposa, me matan para quedarse contigo. Y eso hizo él. Hizo una mentira, hizo un engaño deliberado, premeditado, por temor a su vida. Pero ¿qué pasó con este engaño, esta mentira? Toda mentira es indicativo de que desconfiamos de Dios, desconfiamos de la promesa de Dios. Y mire aquí el primer profeta cristiano, el primer profeta de Jehová, que dice mentira, ¿sí? Dijo mentira porque dijo que Sara era su hermana, no su mujer. Aunque vamos a ver más adelante que no era una mentira totalmente, era una media mentira, porque realmente Sara sí era hermana, pero era medio hermana. Era hermana solamente de uno de los padres de él, pero no del otro, era medio hermana. Ahora, esta mentira que dijo Abraham tuvo consecuencias funestas, inclusive para las personas que creyeron que eso era verdad. ¿Qué sucede cuando una persona
se fundamenta en un hecho mentiroso creyendo que es verdad, ¿será que no hay consecuencias para esa persona? Claro que tienen que haber consecuencias. Imagínese usted como si usted se va a comer un pastel muy bueno, muy sabroso, sabe muy sabroso, pero ese pastel tiene veneno. Y usted se come ese pastel. Usted no sabe que tiene veneno. Pero si usted se lo come, ¿qué va a pasar? Va a tener consecuencias en su organismo, amén. Aunque usted crea que el pastel es bueno. O sea, que el hecho de que una mentira esté disfrazada como verdad no implica que las personas tengan consecuencias sobre esa mentira. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Que toda mentira tiene consecuencias, tiene un desastre para esa persona y para otras consecuencias de la mentira. Eso lo vamos a ver ahora, cuáles fueron las consecuencias. Sigamos con el verso 3 del capítulo 20 de Génesis. Pero vino Dios a Abimelec en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. O sea, imagínense usted, Abimelec se llevó a Sara para hacerla su esposa, porque él creía que Sara no tenía esposo, que era hermana simplemente de Abraham, ¿verdad? Se la llevó. Entonces, cuando se la lleva para su harén, la tiene ella, no la tocó ni nada, se le presenta a Dios en sueño a Abimelec. Y mire lo que le dijo. He aquí, muerto eres. O sea, Dios le lanza una sentencia. A causa de la mujer que has tomado, la cual tiene marido. Lo más seguro que el rey se vaya a defender, ¿verdad? Dice, pero yo no sabía que tenía marido. Entonces, en tiempo primitivo los sueños eran a menudo un medio como Dios se comunicaba con las personas. Ahora no, ahora tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué no tenemos que basarnos en sueños? Porque los sueños a veces se fundamentan en pasiones nuestras, en deseos nuestros, queremos cosas que pasen y tenemos el sueño. Ahora, Dios puede hablarles a través de un sueño actualmente, pero un sueño que esté conforme a la palabra. Los sueños que vienen de parte de Dios van a confirmar la palabra, no van a contradecirla ni a traer una nueva revelación. Amén. Entonces tengamos en cuenta para qué son los sueños, cómo habla Dios a través de un sueño. Actualmente Dios sigue hablando, Dios sigue manifestándose, pero cuando Dios habla por un sueño es para confirmar su palabra, para reafirmarnos un punto o para hacernos caer en cuenta sobre algo que hemos pasado desapercibido y que está escrito aquí en su palabra, porque Él nos va a traer una nueva revelación diferente a la que está aquí escrita. Entonces, sigamos con el verso 4 del capítulo 20 de Génesis. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? En otras palabras, aquí el rey se está defendiendo y dice, si ella es casada, Señor, yo no sabía. Le responde en sueño. Aquí estamos hablando de que Abimelec está hablando con Dios en sueño. ¿Sí? Dios se le había revelado en sueño a Abimelec. Y entonces Abimelec le dice, ¿cómo me vas a matar si yo no sabía que era casada? Perdóname, pero yo no sabía que era casada. Eso lo hubiera hecho cualquier persona, ¿verdad? Sigue diciendo el verso 5. No me dijo él, o sea, Abraham, mi hermana es, y ella también dijo, mi hermano es. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. O sea, yo no tengo culpa. A mí me dijeron que era hermana de ellos, que eran hermanos y que no estaban casados. Entonces yo no tengo culpa. O sea, está defendiendo el rey diciendo, yo no he cometido adulterio. Yo no sabía que eran casados. Ellos mismos dijeron que eran solteros, que la mujer era soltera y por eso me la traje. Dios nos previene que pequemos, que no pequemos. Como aquí Dios le estaba previniendo al rey de que no pecara. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón del hombre. Sabía que era un hombre que iba a tener el corazón como el corazón de Dios, que al final iba a ser salvo, porque cuando Dios sabe, obviamente en su presencia, en su conocimiento anticipado de las cosas, Dios sabe quiénes van a ser salvos. Estaba ayudando a esta persona para que no pecara con esa mujer que era casada. ¿Y por qué Dios lo ayuda? Por su misericordia. Aunque no entendamos las cosas, Dios siempre tiene la facultad o tiene esa benevolencia hacia todas las personas que nos ayuda a través de la palabra. A veces nosotros hemos cometido errores ocultos en nuestra vida. Tenemos que pedir al Señor que nos libre y que nos revele todos los errores que podamos o hayamos cometido ocultos para pedirle perdón al Señor. Y cualquier error que vayamos a cometer en la actualidad también, que sea contrario a la palabra, que el Señor nos redarguya, como Él le parezca, con sueño, con cualquier cosa, pero lo mejor es por medio de su palabra para que no caigamos en pecado. El Señor siempre
tendrá cuidado de las personas que van a ser salvos, porque el Señor conoce quiénes van a ser salvos anticipadamente. ¿O no están ustedes seguros de que Dios conoce tanto el pasado, el presente como el futuro? Basándose en eso, el Señor sabe quiénes van a ser salvos, y los que van a ser salvos, Él los ayuda. Y los que se van a perder en su presencia del Señor, los ayuda para que crean en la mentira. Por eso Dios les dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses que Dios les manda un poder engañoso para que crean en la mentira. O sea, los que Él sabe que se van a perder, los ayuda para que se pierdan. Pero Él quiere que se salven, pero como sabe que no se van a salvar, como el caso de Judas, los ayuda para que se pierdan. Mire que Dios lo permitió que fuera uno de los apóstoles, a Judas. Y Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, sabía que Judas era ladrón y lo puso de apóstol, imagínense ustedes, lo puso a predicar, lo puso a hacer hasta milagros. Y lo tenía ahí, no le dijo nunca nada, pero sabía que se iba a perder. Pero no porque Dios quería, sino porque conocía el corazón de Judas y sabía que Judas se iba a perder. Dios da todas las oportunidades para que la persona se salve, para que reconozcan su pecado, para que vuelvan su mirada a Cristo. Sigue diciendo el verso 6 del capítulo 20. Y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. O sea, Dios nos previene de todas formas de pecado que podamos hacer, de formas conocidas o formas desconocidas. Yo conozco una persona que se había encontrado con una muchacha con la que salía anteriormente y después se la volvió a encontrar cuando ya era cristiano y la vio bonita y dijo, bueno, voy a salir con ella, la invitó. Dijo, ahora regreso por ti, iba en su carro, iba a hacer una diligencia y cuando venía a buscar a la muchacha, el carro se le dañó. Duró 4 horas tratando de arreglar el carro y como a las 4 horas fue que fue a buscar a la muchacha y la muchacha obviamente ya no estaba ahí. Dios previniendo de que pecara. Dios hace muchas cosas para proteger a los que van a ser salvos, para proteger a sus siervos, para que no delincan ya después que ha conocido de Dios. Mire lo que dice Jeremías 17:10. No quite el dedo ahí de Génesis, volvemos otra vez a Génesis. Jeremías capítulo 17, verso 10. Porque mira aquí cómo Dios, por qué Dios escudriña, por qué Dios previene de formas conocidas y desconocidas a los que van a ser salvos. Jeremías 17, verso 10. Aquí dice la palabra de Dios, que Dios escudriña la mente, prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino. O sea, Dios conoce que se van a salvar y quiénes se van a perder. Si Él sabe que se van a perder, lo escudriña y los ayuda para que se pierdan. Si sabe que se van a salvar, lo escudriña su corazón y los ayuda para que se salve. En este caso, ayudó al rey para que no pecara contra la mujer de Abraham, no cayera en adulterio, según el fruto de sus obras. Entonces, Dios nos ayuda en todo momento. Entonces, vemos aquí el caso de cómo Dios ayudó a este rey para que no pecara y cayera en adulterio. Y también, de paso, a la mujer, a Sara, porque también Sara hubiera caído en adulterio. Sigue diciendo el verso 7. Mira aquí algo importantísimo, vamos a recalcarlo. Lo que le dice Dios a Abimelech. Verso 7 del capítulo 20. Dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y los tuyos. Hay una sentencia de muerte de parte de Dios. En otras palabras dice, reivindícate de lo que estás haciendo, si no vas a morir. Devuelve a esa mujer que no es tuya, que es de un hombre, le pertenece a un hombre, porque si no lo haces vas a morir. No solamente tú, sino todo tu pueblo. Mire las consecuencias que va a tener ese pecado que iba a cometer ese rey. La revelación de la palabra. Entonces, hay una sentencia de muerte. Obviamente, Dios nos previene a través de la palabra y nos puede prevenir de diferentes formas, a través de sueños o alguien que nos hable, inclusive hasta una piedra que nos hable. ¿Y qué quiere decir que la Biblia cuando dice que una piedra te puede hablar? Una persona inconversa te puede dar una palabra de Dios. Y tú cuando tú analizas, ves Dios hablándome. A mí me ha pasado muchas veces. Entonces, lo importante de todo esto es que cuando Dios nos hable y usted confirme con la palabra que ese viene de palabra de Dios, usted actúe. Porque de nada sirve conocer lo que Dios quiere de nosotros y no hacer nada. Tenemos que accionar la palabra de Dios. Y aquí el rey seguía se pellizcó. Mire lo que dice el verso 8, ahora lo que hizo el rey. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus esclavos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron
los hombres en gran manera. O sea, todo el pueblo se atemió de lo que le podía, las consecuencias que podía sufrir todo el pueblo como consecuencia del pecado que iba a cometer el rey Abimelech. Sigue diciendo el verso 9 del capítulo 20 de Génesis. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Imagínense usted que un rey pagano, un rey que no seguía a Dios, está reprendiendo a un profeta de Dios. ¿Y todo por qué? Por mentira. Aquí cayó en vergüenza Abraham por decir una mentira. Por decir que Abraham no era su esposa, sino su hermana, para salvar o preservar su vida. Consecuencias que iba a tener todo, no solamente el rey Abimelech, sino todo el reino bajo el que estaba el gobierno de Abimelech, toda la gente que estaba dependiendo de Abimelech. Entonces, la reprensión del rey al profeta por la mentira. La mentira siempre va a ser descubierta, tarde que temprano va a ser descubierta. A veces el mentiroso se cree su propia mentira, pero Dios revela, porque no hay nada oculto ante los ojos de Dios, ni nada oculto que no haya ser revelado al final conforme a la palabra de Dios, porque Dios saca a la luz toda clase de mentiras. Sigue diciendo el verso 10, mire lo que dice ahora. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hiciste esto? Verso 11, y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. O sea, empieza Abraham a defenderse. Oye, me iban a matar, entonces yo tenía que decir que era mi hermana para que no me mataran, porque aquí no hay temor de Dios. O sea que cuando no hay temor de Dios, las personas hacen lo que sea. Pero cuando hay temor, las personas respetan, pero por temor todo a Dios. Porque todos tenemos que hacerlo para glorificar a Dios. Entonces, como Abraham sabía que no había temor de Dios, él se está justificando y diciendo, y por eso mentí. Pero la verdad es que no hay nada que justifique una mentira. Nada. Ni siquiera el temor a perder nuestra vida. ¿Por qué? Porque decir una mentira, por temor a que nos vayamos a sufrir una consecuencia, es desconfiar de que Dios nos está protegiendo, de que Dios tiene cuidado de nosotros. Así que digamos siempre la verdad, porque toda mentira tiene consecuencias. ¿Y la consecuencia cuál es? Perder el reino de Dios. Acuérdense que dice la palabra de Dios que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Bueno, sigue diciendo el verso, ahora vamos por el verso 12. Y de verdad también es mi hermana, dice aquí Abraham, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces, aquí Abraham se está defendiendo. Oye, ven acá, si bien es cierto, te dijo una mentira, de no decir que era mi mujer, sino mi hermana, no es mentira, es media hermana. Es media hermana. ¿Por qué? Porque no es hija de mi madre, pero sí de mi padre. Pero que va, ninguna mentira a medias deja de ser mentira. Ninguna mentira por el color que le pongamos, que rosadita, que verdecita, que azulita, que blanquita, que piadosa. Mentira es mentira ante los ojos de Dios. ¿Y qué es mentira? Faltar a la verdad total o parcialmente. Aquí él faltó a la verdad parcialmente. Dijo que era su hermana, aunque era verdad que era su hermana, pero también era su esposa. Y no lo dijo. Entonces era mentira. Aunque era una media mentira, es mentira. Y va a tener consecuencias, no solamente para el rey y toda la población que dependía del rey, sino inclusive también hasta para Sara, porque Sara también iba a cometer adulterio. Acuérdense que el adulterio no lo comete una sola persona, lo cometen dos. Y tiene consecuencias también su familia. Mire las personas adúlteras para que vean. El hijo termina drogadicto, borrachón, la hija prostituta y todas esas cosas. ¿Todo por qué? Por el adulterio de los padres. Sigue diciendo ahora, vamos para el verso 13 del capítulo 20. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo. O sea, este es el favor que tú harás conmigo, le dice a Sara. Que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. O sea, había hecho un pacto con Sara para que siempre dijera que era la hermana. ¿Por qué? Por temor a su vida, porque Sara, según dice la palabra de Dios, era muy bella, era muy bonita. Imagínense ustedes una Miss Universo, Sara. Dice el verso 14, entonces Abimelech tomó ovejas
y vacas, y siervos, y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. O sea, hizo lo que Dios le dijo. ¿Creemos que nosotros somos capaces de hacer lo que Dios nos dice? Cuando Dios nos reprende a través de la palabra. Cuando nos dice que no digamos mentiras, y si hemos dicho mentiras, resalzamos las mentiras que hayamos dado, hayamos hecho. Entonces, aquí él obedeció la palabra de Dios. Dios le dio, devuelve esa mujer que no es tuya. Entonces, él obedeció, devolvió, y además no solamente que devolvió a la mujer, sino que le dio ovejas, vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a su mujer, obviamente. Sigue diciendo el verso 15, y dijo a Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. O sea, le da otra ñapa, coge la tierra que tú quieras, aquí en mi reino, le da otra ñapa. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Así fue vindicado, o sea, hizo justicia, recompensó a Sara por el daño que le iba a cometer a Sara. O sea, todo mal que nosotros hagamos, ya sea de mentira, con palabra, con hecho, tenemos que resarcirlo. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Y este rey fue muy dadivoso. Resarció a Abraham dándole vaca, dándole ganado, resarció a Sara dándole moneda, y además le dijo que escogieran la tierra que ellos quisieran, que iba a ser de ellos. Y ahora viene la respuesta de Abraham ante tanta benevolencia de parte del rey. Mire lo que hizo Abraham, y aquí es donde vemos la primera oración de sanidad. Mira, creo que dice el verso 17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y sus siervas, y tuvieron hijos. Mire lo que dice aquí. Y Dios sanó a Abimelech. ¿Y de qué estaba enfermo Abimelech? Abimelech no tiene ninguna enfermedad física. Abimelech estaba sano. La Biblia no registra ninguna enfermedad de Abimelech. La única enfermedad que realmente tenía él era una enfermedad espiritual, la lepra del pecado. Aunque no llegó a consumar el adulterio con Sara, tuvo la intención de hacerlo, ya había pecado. Aunque había pecado porque le habían cometido una mentira a él, no importa, la paga del pecado es muerte. Y aquí vemos cómo Abraham, cuando oró por él, Dios lo sanó de muerte, de la muerte que ella tenía. Entonces, vemos aquí la primera oración de sanidad. Entonces, cuando nosotros oramos por la sanidad de una persona, oremos por la salvación de esa persona. Aquí Abraham oró por la salvación de Abimelech, para que Dios le perdonara el pecado que había cometido con él. Aunque fue un pecado indirecto, pero no importa, pecado es pecado, y mentira es mentira. Así sea a medias. Exactamente. Entonces dice aquí, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. ¿De qué lo sanó? Del pecado. Pero desafortunadamente nosotros cuando hablamos de sanidad siempre pensamos en enfermedades físicas. ¿Por qué será ese gran problema que tenemos nosotros? No podemos pensar en la sanidad espiritual, en estar libre de la lepra del pecado, que es la única sanidad común que toda persona tiene, toda. El pecado. El pecado vive con cada uno de nosotros. El pecado se enseñorea en nuestra carne. Todo cristiano es pecador. Quien no reconozca que es pecador, para él no vino Cristo. Cosa diferente es que no sea pecador activo, es pasivo. El que no es cristiano es pecador activo, se programa para pecar. El cristiano que obedece a la palabra de Dios es pecador pasivo. Aunque reconoce que tiene inclinaciones para pecar, las domina, pero con base del Espíritu Santo viviendo en él. Es como hemos dicho muchas veces, como el alcohólico. Un alcohólico no se reivindica en Alcohólicos Anónimos, y que de paso sirve la cuña para Alcohólicos Anónimos. Esa persona, después que han pasado 20 años sin tomar, sigue diciendo que es alcohólico. ¿Por qué? Porque él reconoce que es alcohólico, que el día que se toma un traguito vuelve a caer. Esa enfermedad está en él. Exacto. Entonces, sabe que siempre... Entonces, nosotros, aunque seamos cristianos, tenemos que reconocer que somos pecadores. Que tenemos que mantenernos pegados a Cristo, con la mirada puesta en Cristo, porque cuando quitamos la mirada de Cristo, volvemos a hacer lo que éramos antes, inclusive hasta peores. Cristo es el que nos mantiene en obediencia, nos mantiene en santidad. Pero como usted quite la mirada, o yo quite la mirada de Cristo, volvemos a hacer lo que hacíamos antes. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo, Cristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol, imagínense ustedes, y ya caminando en santidad, decía, yo soy el primer pecador. Ahora vemos muchos cristianos que dicen, porque ya están caminando en Cristo, ya no son pecadores. Ese es el peor error que puede tener uno. Acuérdense que el que esté firme,
Mire que no caiga. ¿Por qué? Porque el pecado vive en nosotros, vive en nuestra carne. Tenemos inclinaciones a pecar. Solamente con la mirada puesta en Cristo que podemos dominarlo. O sea, es un fruto del Espíritu Santo viviendo en nosotros, no es fruto nuestro. El hecho de que no pequemos no se debe a nuestra fuerza, se debe a la fuerza del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Entonces, lo importante es esto. Abimelech no estaba enfermo de ninguna enfermedad física, tenía la lepra del pecado. Quienes sí estaban enfermas físicamente eran las mujeres de Abimelech y todo el pueblo de Abimelech. ¿Por qué? Por las consecuencias, como consecuencia del pecado que iba a cometer Abimelech. No podían parir las mujeres. Dios le había cerrado su vientre, le había cerrado para que no tuvieran hijos. Mire lo que dice el verso 18 del capítulo 20 ahora. Dice, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces Dios sanó la enfermedad que tenía la mujer, que no habían tenido ninguna culpa en el pecado de Abimelech, ni del pecado de Abraham. La mujer tenía las consecuencias. El vientre estaba cerrado, la matriz estaba cerrada, a causa de Sara, la mujer de Abraham. Entonces vemos aquí la primera oración de intercesión por sanidad. Y no era una sanidad física, era una sanidad espiritual. Y esa sanidad espiritual tuvo como consecuencia sanidad física también. Pero o sea que cuando nosotros oramos por una persona, tiene que ser para que Dios la libre del gran pecado, de la gran enfermedad que tiene toda la humanidad, que es la lepra del pecado. Entonces vemos aquí, ¿cuál es la verdadera oración de sanidad que tenemos que hacer nosotros? Que Dios liberte a las personas de la lepra del pecado. Esa es la verdadera oración de sanidad. No ore por enfermedades físicas. Ore porque Dios salve a esa persona, de que Dios le perdone los pecados. Y después vienen las demás consecuencias por añadidura. Esa persona va a ser sana físicamente, pero cuando Dios quiera. Porque podemos estar peleando contra Dios. Señor, sánalo, Señor, tu sangre de Cristo. Señor dice, por si yo la tengo así para que me busque. O consecuencia de un pecado, y ella pecó y tiene esa consecuencia ella misma. Porque todo pecado tiene factura de cobro. Vemos aquí cómo la mentira de Abraham tuvo consecuencias. Aquí cuando Abraham oró por la sanidad de las mujeres y la sanidad de Abimelech, simplemente pidió que Dios lo perdonara. Y ese perdón tuvo consecuencias inmediatamente físicas. La matriz de las mujeres fueron abiertas. ¿Consecuencia de qué? De una sanidad espiritual. Tuvo consecuencias de sanidad física. Entonces cuando oremos para que Dios perdone los pecados de esa persona, para que esa persona se convierta, para que Dios rompa ese corazón de piedra, transforme el corazón de carne. Y vendrán las sanidades físicas también, pero claro, eso depende de la voluntad del Señor. Dios sigue haciendo milagros, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que pasa es que ya no hace los milagros como lo hizo en la época de los apóstoles, que se necesitaba la intervención de los apóstoles. Claro que Dios seguía haciendo, además los milagros por intervención de los apóstoles, Él seguía haciendo sus propios milagros, obviamente. Los milagros, sostener la tierra, eso es bastante milagroso, sostener todas esas leyes universales que rigen el universo, perdón la redundancia. Lo importante es que tengamos en cuenta que Dios no nos necesita a nosotros para hacer milagros físicos, pero sí nos necesita a nosotros para que prediquemos la palabra, para que intercedamos por las personas, para que Dios las perdone del pecado en que se encuentren, de la lepra del pecado, para que Dios las liberte del pecado, para que salgan de la mentira, salgan de la cárcel del pecado, para que entiendan que la mentira es mentira ante los ojos de Dios, aunque le pongamos el color que le queramos poner. Mentira piadosa, mentira blanca, mentira rosada, mentira azul, mentira es mentira ante los ojos de Dios. Y toda mentira tiene consecuencias aquí mismo en la tierra, no solamente allá, aquí mismo en la tierra. Vemos aquí cómo la mentira de Abraham tuvo consecuencias inmediatas. Cerró la matriz de las mujeres. Y obviamente Abimelech estaba marcado con la muerte si no devolvía a la mujer. Aunque le habían mentido a él para tener esa mujer. Tenía consecuencias. Entonces, toda oración de intercesión, otra gama, es para que Dios perdone a esa persona del pecado, para que esas personas se conviertan a Cristo. Dejemos de estar pensando siempre en combatir con nuestra fuerza los males de la persona. Eso lo quieren también los incrédulos. Los incrédulos también no oran por sanidad. Van y se persignan ante los muñecos buscando sanidad. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Simplemente que no hay muñecos. ¿Ah? ¿No les parece? ¿Que estamos haciendo lo mismo que los católicos? O con otras religiones. Simplemente que no lo hacemos ante un muñeco, pero lo hacemos ante nuestro Dios.
Acuérdense Santiago 4, ¿qué dice Santiago 4? Pedí y no recibí, porque pedís mal, pedí para vuestros deleites. ¿Y cuáles son los deleites del hombre? Sanidad física, prosperidad económica, que todo le vaya bien, que consiga empleo, que consiga salud, que se restauren las relaciones familiares, las relaciones económicas, las relaciones laborales. Eso es lo que piden los inconversos. ¿Vamos a estar orando por lo mismo que oran los inconversos? No, oremos ¿por qué? Por que Dios perdone los pecados, que Dios restaure nuestros corazones, que rompa los corazones de piedra, los transforme en corazones que puedan recibir la palabra de Dios, que los sean ávidos de la palabra de Dios, que tengan hambre por estudiar la palabra de Dios, que nos redarguye en todo momento. Mire aquí, la primera oración de intercesión. Esa es la que tenemos que hacer nosotros en todo momento. Bueno, esta ha sido la enseñanza por hoy. Este es cómo es la oración de sanidad, la oración de intercesión. Gloria a Dios.